La base del populismo es la ignorancia y Clara Brugada es una representación del populismo y en consecuencia de la ignorancia. Pero vayamos por partes para demostrar una vez más con un solo ejemplo esta inopia intelectual y moral que tiene la candidata al gobierno de la Ciudad de México de parte de Morena. Dice ella, porque así comienza en un tuit publicado el día de hoy, que le extraña que Santiago Taboada diga 2 de junio no se olvida a propósito de las próximas elecciones del domingo 2 de junio de este año y desde luego a propósito de una de las proclamas importantes del movimiento estudiantil. Y ella aparece en una imagen leyendo un libro de Elena Poniatowska. Al respecto, cabe señalar varias cosas que coloco yo también en X y que si ustedes me permiten les iré reseñando. En esencia, la fuente de Clara Brugada es desastrosa. Se trata del libro de La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que es un trabajo hecho a partir de que Luis González de Alba, entonces preso después de los sucesos del 2 de octubre, le entregó a la escritora para que fuera con su nombre, que ya era connotado en el país, conocido lo que había sucedido. Sin embargo, Elena Poniatowska incurrió en imprecisiones evidentes, dado que ella no estuvo durante los hechos, e incluso en distorsiones que hicieron que Luis González de Alba la demandara, no por plagio como muchos creen, aunque en efecto la base es el texto de el entonces líder de 1968. Luis González de Alba la demandó por que esas eran imprecisiones y porque hablaba ella como si hubiera vivido lo que le entregó Luis González de Alba. Y después, naturalmente, y muy probablemente ella misma lo desconoce, sale a la luz un libro, Los días y los años, que es referencia obligada. Esa sí es una fuente importante para entender los sucesos de 1968. Pero hay otro libro de referencia, lo tengo aquí conmigo. Se llama La libertad nunca se olvida, Memoria del 68, escrito por Gilberto Guevara Niebla y publicado por Ediciones Cal y Arena. Aquí, en la página 199, queda muy claro que Clara Brugada miente cuando dice que el PAN no apoyó a los estudiantes. El asunto es mucho más complejo porque, en efecto, Acción Nacional nunca estuvo de acuerdo ni con la presencia del ejército ni con la transgresión de la autonomía universitaria, aunque al mismo tiempo también condenaba lo que le parecía a ese partido expresiones sumamente radicales, como fue el caso entonces de Carlos Castillo Peraza. Pero aquí, en la página 199 de este libro, y en varios otros libros, desde luego, queda claro de manera contundente el apoyo que recibió el movimiento estudiantil del parte del líder nacional de la juventud panista, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, que incluso no solo manifestó su apoyo, sino que se dio a golpes en noviembre y también en 1970, cuando el PAR, el PPS y el PRI dijeron que en efecto todo esto había sucedido por un embate enorme del comunismo internacional incrustado en México para entorpecer el movimiento estudiantil.
para entorpecer, quiero decir, los Juegos Olímpicos de 1968 y, sin embargo, Acción Nacional dijo que en efecto no era posible una conjura de tal tamaño, sino que en realidad se habían manifestado múltiples agravios de parte de la sociedad mexicana. Esa fue la postura, y la de Diego Fernández de Ceballos en particular. Mientras entonces otro joven militaba y militó durante tantos años, por lo menos más de 22 años, que es Andrés Manuel López Obrador, militaba, digo, en el PRI, y jamás condenó, nunca condenó la masacre estudiantil. Y casi se me escapa. También ahí se encontraba el joven Manuel Bartlett, quien siguió dentro de las lides del régimen político proclamado por el PRI y, en el caso del 68, perpetrado por el gobierno, la represión que nunca condenó. En 1968 hubo un rector, el rector Barros Sierra, quien defendió la autonomía de la UNAM y marchó a un lado de los estudiantes. Así como ahora, guardadas las proporciones históricas, desde luego, hace ahora, digo, el rector, el doctor Leonardo Lomelí, frente a los intentos de violación de la autonomía de Claudia Sheinbaum, quien para definir el presupuesto de la UNAM dice que la propia autonomía debe ser violentada porque la UNAM necesita rendir cuentas de su propio presupuesto al gobierno. Así las cosas. Pero recapitulemos el cuarto punto importante. Además de Diego Fernández de Ceballos, apoyaron y participaron en el movimiento, o apoyaron, como he dicho, el movimiento estudiantil José Revueltas. Y agárrense, digo, los morenistas, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause en defensa de las libertades en nuestro país. Un dato mayor ocurrió en septiembre de 1968. Adolfo Krislev, el presidente nacional del PAN, llamó al diálogo, rechazó la presencia del ejército y defendió la autonomía universitaria. Incluso el 4 de octubre de 1968, el PAN fue el único partido que condenó la represión y dijo lo que ya les comenté, que la gesta social tan compleja y tan magna no podría ser obra de los propios comunistas, a quienes en todo caso se les estaría sobrevalorando. Aunque eso incluso generó muchas tensiones dentro del PAN, porque en efecto había quienes decían que tenía que ser todavía más resuelto, y Juan Manuel Gómez Morín renunció al partido. Pero de inmediato también asumió una postura todavía más resuelta Acción Nacional. Escuchen ustedes, el 21 de febrero de 1970, en su calidad de candidato presidencial del PAN, Efraín González Morfín exigió la liberación de los presos políticos del 68. Luis González de Alba salió de la cárcel año y medio después. Y el último punto a subrayar, porque lo he comentado ya hace un par de minutos, Andrés Manuel López Obrador nunca hizo un planteamiento al respecto ni se solidarizó con los estudiantes. A él se le olvidó el 2 de octubre, que a muchos de nosotros no se nos olvida, por mucho y que las diatribas, la demagogia populista de ignorantes como Clara Brugada traten de borrar de un plumazo el estudio, la precisión, la revisión histórica de lo que ha significado el movimiento estudiantil de 1968 por parte de amplísimos sectores de la población que apoyaron, de parte de los propios estudiantes, ellos sí, de izquierda, no conversos priistas que se autonombran progresistas, que en realidad son. Y ese es el, digamos, breviario de Morena: priistas trasnochados, vergonzantes, que dicen que luchan contra el PRI. E ignorantes, como hemos visto que es
Clara Brugada.